¿En qué puede afectar la victoria de Donald Trump a Andalucía? Los discursos en nuestra comunidad deambulan hoy entre el apocalipsis y la tranquilidad más absoluta, según quien los pronuncie. Pues bien, creo que ni una cosa ni la otra. Debemos situarnos en las aguas templadas o al menos esperar que el presidente electo de los Estados Unidos module sus mensajes populistas, xenófobos, machistas, clasistas, proteccionistas e incluso belicosos. Si así no fuera, la preocupación se puede apoderar de la plantilla nacional de las bases americanas en suelo andaluz, afectadas por varios EREs en los últimos años. Las poblaciones de Rota y el puerto de Santa María en Cádiz y Morón y Araal en Sevilla ya pueden temblar ante misiones planetarias de los Estados Unidos para salvar al mundo. Las relaciones comerciales pueden toparse con decisiones en favor exclusivamente del mercado norteamericano. Y el drama humanitario de la inmigración y los refugiados, que también conocemos aquí en Andalucía, puede ser más drama que nunca si el gobierno republicano expulsa a los sin papeles y no admite a las personas que huyen de la guerra. Sea como fuere, como ha sentenciado esta mañana Iñaki Gabilondo, Trump, el Brexit, Marine Le Pen y otros fenómenos populistas no son la enfermedad, sino el síntoma de un mundo que no está dando respuestas a un pueblo que se está rebelando contra los abusos de un sistema agotado. Es nuestro titular de portada en un día en el que hemos cogido nuestras cámaras y micrófonos y nos hemos trasladado a nuestro plató exterior preferido, el del patio de la Fundación Cajasol, para entrevistar a su presidente, quien apostó, y bien que se lo agradecemos, por este espacio en el año de su nacimiento. Con Antonio Pulido, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, nos sentimos esta noche y siempre profundamente orgullosos del acento que mejor entendemos, el acento andaluz. Buenas noches, andaluces. La presidenta de la Junta llama a reflexionar sobre el avance del populismo tras la victoria de Trump, a quien define como una amenaza para la convivencia. Desde el respeto profundo que tengo que tener y que tengo a la elección que han hecho los estadounidenses, pero entienda que es para mí, creo que es una noticia mala la elección de este señor, una noticia mala para la convivencia y mala para la tolerancia en el mundo. Susana Díaz, quien ha anunciado que reclamará al nuevo presidente lo que ya exigió Obama en los últimos años sobre las bases en suelo andaluz. Le vamos a exigir lo mismo que le hemos exigido a Obama. Si están aquí, evidentemente, y si además han ampliado, como así ha sido, el trabajo en esas bases, tiene que ampliarse también la carga de trabajo para los trabajadores españoles allí, tanto en la base de Rota como en la base de Morón. El ministro de Exteriores, el jerezano Alfonso Dastis, no cree que cambien las relaciones bilaterales. Tampoco cree que vaya a cambiar nada entre ambos países el nuevo ministro del Interior. Muchas veces de las siglas de los partidos. Siempre es de desear que las sociedades estén por encima muchas veces de las siglas de los partidos, porque es lo que nos permite seguir creciendo juntos, con independencia de que se coincida o no con los colores políticos en el gobierno en una nación o en la otra. Yo creo que tenemos que estar por encima de eso. Sin embargo, hay gran incertidumbre y preocupación en la base de Rota por las inversiones previstas y en la base de Morón, donde la plantilla nacional ha menguado en los últimos años por culpa de varios EREs presentados por la administración estadounidense. Y más allá del trabajo para el defensor del pueblo andaluz, hoy es un día triste, un día de luto para los derechos humanos, para los inmigrantes, los refugiados y la violencia de género. Es un día triste, un día de luto en relación con los derechos humanos, con crear muros y vallas, que ya tenemos algunas y tenemos experiencia contra la inmigración, contra la gente que lucha por vivir y por tener, digamos, por tener una situación que mejore su vida. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017 han superado esta tarde su primera prueba. PSOE y Ciudadanos han tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Podemos e Izquierda Unida, unas partidas que defendía la consejera de Hacienda. Creo que el Gobierno les habla desde la responsabilidad y con el mejor ejemplo que parte de las comunidades autónomas. Nosotros seguimos ejerciendo nuestra competencia, independientemente de que haya o no presupuestos del Estado. De hecho, en Andalucía teníamos y tenemos un compromiso con las personas, que era devolverles lo que han perdido, y comprenderán que no nos detuviéramos en este camino. Es por esto que hemos realizado el presupuesto con nuestras propias previsiones, a pesar de que solo serán
4 comunidades autónomas las que presenten proyectos de presupuesto en tiempo y en forma. Unas partidas que evidencian la distancia entre populares y ciudadanos, pese a los encuentros que han mantenido los últimos meses para plantear mejoras conjuntas a los presupuestos. La formación naranja cree que el PP no quiere negociar nada al plantear la retirada total de las partidas. El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad, es decir, no está de acuerdo con nada de lo que plantean los presupuestos. Así es difícil de que podamos llegar a ningún entendimiento. Nosotros nos gusta sentarnos en la mesa y levantarnos cuando ya hemos conseguido algún acuerdo, pero sentarnos solo para echarnos la foto, para eso no van a conseguir que lo hagamos en más ocasiones. PP, Podemos y Izquierda Unida cree que no son los presupuestos que necesita nuestra tierra. Si el Partido Popular hiciera unos presupuestos, tendría clarísimo, primero, la bonificación, el 33% del impuesto de sucesiones y donaciones. No nos conformamos con el acuerdo insuficiente que ha llegado con Ciudadanos en este impuesto. Nuestra buena disposición ha sido ignorada y el resultado son unos presupuestos continuistas que rechazan la realidad andaluza, que la ignoran, diría yo, y no aportan soluciones a un paro estructural de 1 millón de personas, de 1 millón de andaluces y a 200.000 familias sin ningún tipo de ingreso. Tiene que optar por el camino de la recuperación de las 35 horas para el horario semanal del empleado público de Andalucía, aun sabiendo que, o arriesgándose a que Madrid lo impugne, o optar por prever no hacer más allá de aquello que pudiera ser susceptible de impugnación en el caso presupuestario, que es por lo que ha optado la consejera de Hacienda, por no plantar batalla en determinadas partidas presupuestarias. Todavía en clave política, el nuevo ministro del Interior se desplazaba esta mañana a Sevilla para despedirse del ayuntamiento de la capital andaluza, de la que ha sido alcalde 4 años y otros tantos portavoz del PP en la oposición. He venido a despedirme de mis compañeros del ayuntamiento, voy a visitar al grupo municipal, a decirles adiós, y también he venido, como no, a despedirme y a saludar al mismo tiempo también al alcalde de Sevilla. En fin, nada más al respecto, porque como ustedes pueden comprender, tanto el alcalde como mi grupo, el delegado del Gobierno que me acompaña y yo sabemos perfectamente qué cosas hay pendientes y qué cosas vamos a abordar a lo largo de los próximos meses. Por tanto, hoy no es el día de eso y he venido pues para cumplimentar, aprovechando que hoy es fiesta en Madrid, he venido a cumplimentar al Ayuntamiento de Sevilla. Dos últimas cuestiones en el sumario de esta noche. Miércoles negro en la crónica laboral con 2 trabajadores fallecidos. Muere el conductor de un camión, un hombre de 50 años, cuando se disponía a incorporarse a la A49 a la altura de Huelva en dirección a Sevilla. Y precisamente en la ciudad hispalense ha perdido la vida electrocutado un hombre de 51 años que ha recibido una descarga eléctrica mientras trabajaba en la obra de un bloque de viviendas. Y concluimos en Cádiz con el conflicto de la Junta con los hospitales Pascual, que se recrudece. El Servicio Andaluz de Salud le ha devuelto a esta empresa facturas que pretendía cobrar por valor de 90 millones de euros por operaciones, estancias y consultas en hospitales de Cádiz, Huelva y Málaga, que no se ajustan a ningún acuerdo previo o que responden a derivaciones de pacientes no aprobados. Pascual además cifra exactamente en 312 millones de euros el dinero que el SAS le debe por servicios prestados no abonados todavía. Son los principales asuntos que vamos a abordar esta noche en la tertulia en compañía de Carlos Rosado, de Juan Carlos Blanco, de Francisco Morón y de Pilar Navarro, de 2 periodistas y 2 juristas. Los 4 se van a incorporar en tan solo unos instantes a la entrevista que vamos a comenzar en estos instantes desde el patio de la Fundación Cajasol con su presidente, Antonio Pulido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos nuevamente en su casa también, como siempre. Encantado de que estéis aquí, porque eso sirve para abrir el debate andaluz, las preocupaciones de los andaluces y hacerlo desde una entidad que tiene esa preocupación, que lo lleva en su ADN y por tanto estamos contribuyendo a que la difusión del conocimiento, del debate, pues sirva para toda Andalucía, a través de un medio tan importante como sois. Bueno, enseguida vamos a hablar de ello, pero permítame, antes de hablar de todas las actividades de la Fundación Cajasol, que le pregunte por una noticia, la noticia mundial del día, del año, no sé si de la década, la victoria de Donald Trump. ¿Le ha sorprendido? ¿Le teme que le pueda ocurrir algo a Andalucía al respecto? No, yo creo que lo primero, ahí yo tengo preocupación e incertidumbre, Lo segundo quizá es lo peor que se puede tener, es decir, una incertidumbre paraliza de alguna forma, ¿no? Por otra parte, quiero lanzar un mensaje que no sé cómo tomarlo. Yo he visto el discurso esta mañana de Donald Trump
y he visto que ha sido un discurso totalmente diferente al que ha tenido durante toda la campaña. Por tanto, estoy esperanzado de que algunas barbaridades, muchas barbaridades que se han dicho en la campaña, sean solamente de la campaña electoral, que ahora impere, entre comillas, pues un cierto sentido de hombre de Estado y que las decisiones que se tengan que tomar pues sean decisiones que contribuyan no solo al bien de los estadounidenses, sino al bien mundial, que es lo que esperamos. Pero bueno, una parte negativa, sin duda, porque yo creo que no es una buena noticia, teniendo en cuenta todas las declaraciones que se han venido vertiendo durante la campaña electoral, pero algo, no creo que es tampoco una buena noticia, pero algo mejor que el discurso que ha tenido como presidente electo esta mañana. Ha sido un discurso muy, muy diferente a lo que ha tenido durante la campaña. Ha hablado de su contrincante, la ha valorado públicamente, ha hablado de los inmigrantes, ha mantenido un tono muy, muy moderado, muy sereno, y bueno, esa es la parte que me quedo. Por otra parte, yo creo que independientemente de cuestiones ideológicas, de que a uno le pueda gustar más o menos, creo que por encima de todo hay que tenerle también un respeto a los más de 50 millones, en este caso, de norteamericanos que han votado, ha sido la opción mayoritaria, pues bueno, a partir de ahí adaptarse e intentar que vaya en la dirección correcta, ¿no? Pues esperemos que la modulación de su mensaje también vaya equiparable a la modulación de sus hechos, evidentemente. Eso es lo que trato de decir, de alguna forma. Evidentemente. Señor Pulido, nos recibió usted aquí a principios de año en el estreno de estas entrevistas con el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Desde entonces, casi 30 nombres propios de Andalucía han desfilado o bien por aquí, por la sede de Cajasol, o bien por el plató, bajo ese tándem acento andaluz, Fundación Cajasol, a través de Onda Luz Televisión, 36 televisiones que retransmiten por las 8 provincias de Andalucía. ¿Qué importancia le da usted al papel que tiene que jugar Cajasol en la difusión del debate andaluz? Ya lo ha dicho usted al principio, un poco, pero que me gustaría que usted ahondase en el papel que puede aportar a la difusión en andaluz de los medios de comunicación de la actualidad de nuestra tierra. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad, juegan un papel importante todavía más en la sociedad que vivimos. La Fundación Cajasol, como fundación de carácter andaluz y dentro de sus valores, pues está precisamente la difusión de la cultura, la difusión del patrimonio de Andalucía. También está dentro de ese ámbito el fomentar el debate, el conocimiento de los andaluces. Por tanto, eso hay que hacerlo a través de los medios, de los instrumentos que tenemos, que sin duda son los medios de comunicación. Ahí es donde yo creo, no es la importancia de Cajasol en el debate andaluz, es la importancia de los medios, el papel primordial que tienen los medios de comunicación en ese debate. Y nosotros somos nada más que un pequeño granito de arena que estamos, en la medida de nuestras posibilidades, contribuyendo a que ese objetivo se cumpla. ¿Cree usted que la Fundación Cajasol en pocos años ha logrado convertirse en una marca de referencia, una marca valorada en la comunidad? Hombre, no sería yo quien tenga que responder a esa pregunta, porque evidentemente hay una parte subjetiva. Te diría, yo creo que sí. Creo que tienen que ser los demás, especialmente ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, quien valore, y en general la ciudadanía andaluza. Nosotros sí es verdad que yo lo que puedo decir es que hemos hecho un esfuerzo importante en estos últimos años para que esa marca sea una referencia, pero no con el objetivo en sí de la propia marca, sino el objetivo que los fines que tenemos marcados seamos capaces de trasladarlo, de difundirlo a través de toda la sociedad andaluza. En ese sentido yo creo, humildemente y modestamente, que sí se están, no digo que se hayan cumplido los objetivos, pero sí se están cumpliendo los objetivos. ¿Ha conseguido darle el sello que quería? Bastante cercano a lo que queríamos. Yo creo que sí, todo es mejorable, y en eso estamos. Nosotros intentamos cada día hacer las cosas un poquito mejor que se hacía antes. Esto ha tenido que tener un cambio, una transformación importante, viniendo de lo que eran las cajas de ahorro a transformación en fundaciones bancarias. Nosotros ya no tenemos una red comercial a la que había que alimentar también de alguna forma desde la obra social y desde la obra cultural. No tenemos eso, nos hemos enfocado, tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos,
cuál es nuestra misión, cuál es nuestro ámbito de actuación, y yo creo que se están consiguiendo los objetivos, sinceramente pienso, más pronto que lo que pensábamos. La niña de sus ojos, le voy a pedir que se decante. La niña de sus ojos, dentro de las numerosas actividades que tiene la Fundación Cajasol, sería el emprendimiento y especialmente el dirigido a los jóvenes. Hombre, eso sí es verdad que lo hemos introducido en estos 2 últimos años, donde no teníamos una posición muy activa al respecto. Yo digo siempre que, como cualquier sillón o cualquier mesa, tiene 4 patas donde estamos claramente definidos y enfocados. Una es la acción social, tú lo has definido antes, la acción cultural, pero sí es verdad que estas 2 últimas patas, donde sí estamos muy empeñados y donde sí creo que estamos haciendo una labor importante, es la formación y el emprendimiento. Incluso yo las podríamos unir también, la formación para el emprendimiento. Yo creo que no hay mejor labor que ayudar a una sociedad, a un territorio, a que se desarrolle socialmente, pero también que se desarrolle económicamente. Y nosotros, desde ese fomento del emprendimiento, lo que pretendemos, lo que intentamos conseguir es precisamente que salgan esos jóvenes y no tan jóvenes emprendedores que sean capaces de tener una idea, de ponerla en marcha, y eso luego repercuta evidentemente en una actividad productiva que cree riqueza, que cree empleo y por tanto que cree bienestar en una sociedad. Un pequeño paréntesis sobre el emprendimiento y los jóvenes. ¿Es cierto que cuando fue a entregarle el Divino Impaciente al Papa le preguntó Francisco por el paro juvenil en Andalucía? Sí, es cierto. ¿Qué le dijo exactamente? No, cuando le entregué el Divino Impaciente de Pemán, me hizo 2 preguntas y una consideración. Lo último que tú me estás diciendo es una consideración. Me preguntó qué eran las cajas de ahorro, que no tenía un concepto muy claro de lo que era. Me preguntó que por qué teníamos nosotros la obra de Pemán, y en tercer lugar sí me hizo la consideración que tenía información de que el paro y el paro juvenil en Andalucía era un paro alto. Y yo le dije: Santidad, nosotros estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, contribuir precisamente a través de ese emprendimiento de que eso sea lo menos posible. Pero es cierto que fueron 2 preguntas y una consideración. Esa no fue una pregunta, fue una afirmación. Sí ya tenía la información de la preocupación por el exceso de paro juvenil en Andalucía. Yo también estoy preocupado por eso. A los jóvenes que pertenecen a la generación mejor formada de la historia de Andalucía y que tengan la tentación de bajar los brazos por falta de oportunidades, ¿qué le diría usted? Pues que no pueden bajar los brazos, que eso es lo último que hay que hacer. Que tener joven, el camino tiene muchos caminos por delante, hay que fijar los objetivos. Hay una parte, no me gusta todo de los americanos, de la cultura anglosajona, pero sí hay una parte que yo creo que lo tienen más interiorizado como cultura anglosajona que la latina, que es no tenerle miedo al fracaso. Es decir, cuando tú en un currículum de un joven o no tan joven americano te cuenta, o anglosajón en general, te cuenta que ha montado 4 empresas y que 4 veces ha caído, pues lo venden como un éxito. Aquí el tener un fracaso empresarial, pues ya parece que te vas a quedar en la cuneta durante muchos años. Entonces yo creo que lo primero que le diría es que no hay que tener miedo, no hay que tenerle miedo al fracaso. Si a la primera no sale, será la segunda, y si no, será la tercera, pero que se perseveren, porque además hay una cosa que yo creo que es importante. En el camino, ya lo decía Machado, ¿no? Camino se hace al andar, se hace vida intentando conseguir los objetivos, aunque en ese camino uno se encuentre dificultades y preocupaciones, pero bueno, hay que seguir y eso te da vida. Mejor es caminar, aunque uno se caiga, que quedarse parado. Señor Pulido, usted tuvo que pilotar un momento muy complicado en el sistema financiero español y andaluz. Con la perspectiva del tiempo, ¿cree usted que acertó, visto el escaso recorrido que tenían por delante y que lo estamos comprobando ahora en las cajas de ahorro? Bueno, te diría lo mismo que te he dicho en una de las preguntas anteriores. Posiblemente no deba ser yo el que conteste a esto, porque si lo estoy diciendo yo, pues va a haber una parte subjetiva, pero evidentemente tengo que contestar a lo que tú me dices. Yo creo que sí, sinceramente creo que acertamos.
Y lo digo por una cuestión objetiva, y no es que simplemente hay que mirar lo que ha pasado en el resto de entidades financieras y especialmente Caja de Ahorros de España. Cuando uno compara lo que ha pasado en base a unas decisiones que tomaron y lo que nos ha pasado a otros en base, no yo quiero poner en valor a que fueron los órganos de gobierno quien tomamos unas determinadas decisiones, que visto con una cierta perspectiva del tiempo, tengo que señalar que cuanto menos, y no quiero ser categórico, fueron las acertadas, cuanto menos, más que decir que fueron las acertadas, tengo que decir o quiero señalar que comparado con lo que ha pasado en otras entidades, posiblemente hayan sido las menos malas. Verás que trato de ser lo más humilde y modesto en ese sentido, pero sí es verdad que creo que hay que poner, yo quiero poner también en valor que hemos sido capaces de salvar de alguna forma, con todas las dificultades que ha habido, porque yo creo que han sido muchos los damnificados en este proceso. Hay gente que también puede pensar, oye, pues no es lo que nos gustaría, y yo eso lo entiendo perfectamente, pero lo que sí digo es que posiblemente podíamos haber estado mucho peor, muchísimo peor, y tengo dudas que pudiéramos haber estado mejor de lo que estamos en estos momentos. Bueno, ya veo que no le gusta responder, evidentemente por modestia, preguntas en primera persona, así que se lo voy a plantear de otra manera. ¿Perdió Andalucía la gran oportunidad de tener una gran caja, una caja única, o visto el tiempo era una entelequia pensar lo ocurrido en Galicia, en Valencia, en Cataluña? Mira, has respondido tú también a la pregunta con tu segunda parte de intervención. Estaba fuera ya de tiempo. Es decir, pensar eso posiblemente hace 20 años, 30 años, pues podía tener un cierto sentido. Yo creo que en ese momento, y estamos hablando de hace 4, 5, 6 años, ya no estaba en la hoja de ruta de las autoridades monetarias, no solo españolas, sino europeas. El contexto económico no contribuía, ni mucho menos, a esa situación, y además hubiera sido un fracaso porque no teníamos dimensión suficiente. La dinámica del sistema financiero, no solo español, sino a nivel europeo, es una dinámica de economías de escala. A pesar de eso, la dimensión que se podía haber obtenido era una dimensión pequeña que requería pues hacer otro tipo de operaciones, y por tanto yo creo sinceramente que hubiera sido un fracaso, pero un fracaso estrepitoso, además visto lo que ha pasado en Castilla y León, con Duero, Caja España, visto lo que ha pasado en Galicia con Caixa Galicia, CaixaNova, visto lo que ha pasado con las 3 cajas catalanas que se fusionaron, visto lo que ha pasado en la comunidad valenciana. Oye, visto lo visto, posiblemente los que cogimos otro camino en un momento, un camino que tengo que señalar que fue un camino complicado, un camino que no se entendió en ese momento. Ahora es fácil explicarlo, es más fácil explicarlo y decirlo. En aquel momento, oye, yo aquí en esta misma casa, en la sala de consejo ahí arriba y en el salón de actos ahí, hubo tensiones en la propia asamblea y en el propio consejo. Tengo que decir que al final fuimos capaces de sacarlo por unanimidad, donde tanto los sindicatos como las diferentes sensibilidades políticas apoyaron en este caso la propuesta del presidente y de sus órganos de gobierno para coger otro camino. Eso nos ha permitido, pues yo creo que estar en una situación que no están otros. Cambiamos de tercio, señor Pulido. Apelo a sus conocimientos financieros y económicos. ¿Usted cree que la crisis ya es pasado? ¿Está superada por completo o hay peligro de recaída? Bueno, la crisis, si hablamos en términos técnicos, sí se ha superado la crisis, ¿no? Porque desde el punto de vista técnico, si estamos más de 3 trimestres con crecimiento negativo, pues se ha superado la crisis. Por tanto, diría, es así, se ha superado la crisis porque llevamos más de 2 años y algo, 2 años y 3 meses, que no estamos en crecimiento negativo. Ahora, yo no contestaría solamente técnicamente, yo diría que sí estamos todavía con un peligro, o mejor dicho, estamos con las consecuencias de la crisis.
el PIB no es el que teníamos en el 2008, la brecha salarial no es la que teníamos en el 2008, la desigualdad que ha provocado esta crisis evidentemente no es la homogeneidad que teníamos en el 2008, por tanto sí es verdad que la situación, la crisis no se ha superado totalmente en ese sentido. Desde el punto de vista técnico sí, desde el punto de vista de las consecuencias de la crisis yo creo que todavía nos queda un tiempo y nos queda un tiempo largo para superar una situación que ha sido una situación muy dura. Yo lo puedo comparar viendo un poquito la historia económica, pues con las consecuencias podemos estar cercanos a lo que pasó en la crisis del 1929, ¿no? Que luego tuvo consecuencias y consecuencias importantes hasta desde el punto de vista bélico, ¿no? Como fue las consecuencias fue la Segunda Guerra Mundial. Por tanto yo quiero que seamos conscientes que hemos estado en una situación muy complicada. Ahora, pues es verdad que vamos a crecer, que estamos creciendo. Las previsiones que hay para este año hemos crecido más que la media de la Unión Europea. Posiblemente el año que viene sigamos creciendo, pero a un ritmo menor que lo estamos haciendo este año y posiblemente también un poquito por debajo de la media de la Unión Europea, y eso nos tiene que hacer pues no bajar los brazos y saber que en el momento en que uno cree que ha superado una situación que además no la ha superado, pues todavía las consecuencias pueden ser peores, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de irnos a publicidad. Cuando ve usted la imperial silueta de Torre Sevilla, ¿qué piensa? Pues mira, yo pienso que... ¿Se puede convertir en un pulmón económico de Andalucía? Pues dos cuestiones que te quiero decir. ¿O piensa desde el punto de vista personal, este legado lo impulsé yo? No, eso segundo no lo pienso, te lo puedo asegurar. Pero pienso en dos direcciones. Una, que yo creo que Sevilla es una ciudad como las grandes ciudades europeas que tienen que saber conjugar un legado histórico extraordinario, como son ciudades como, yo qué sé, como París o como Berlín, que tienen un legado histórico, pero que también ha sabido incorporar una parte de modernidad, y eso Sevilla yo creo que ya la ha aceptado. Y luego, por otra parte, la inversión que se ha hecho en la torre es la inversión más importante en el tema inmobiliario que se ha hecho en Andalucía en los últimos 5 años. Que además de eso se van a completar pues toda la torre, pues yo creo que va a buen ritmo su ocupación, va a un extraordinario ritmo entre el hotel y las empresas que ya se han instalado allí, que son empresas pioneras en Andalucía, el centro comercial que también va a un ritmo extraordinario, y aquello se va a convertir sin duda en un pulmón, no de Andalucía porque está en Sevilla, pero sí en un pulmón importante desde luego de Sevilla y posiblemente también de Andalucía. Están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol, desde el patio de la Fundación Cajasol. Estamos emitiendo este espacio de acento andaluz. 5 minutos de publicidad y volvemos ya con los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Estamos aquí en la sede de la Fundación Cajasol, en acento andaluz, a través de 36 televisiones de Onda Luz repartidas por las 8 provincias de Andalucía, en compañía de su presidente, del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Y antes de saludar a los 4 analistas que nos acompañan, quería preguntarle, porque sé que el señor Pulido es una persona muy informada y que le gusta la política, ¿cómo ha vivido la situación de bloqueo institucional que ha sufrido España y la salida que ha tenido en las últimas semanas? Yo lo he vivido como todos los españoles, con cierta preocupación también y con cierta incertidumbre. Yo creo que lo peor que hay para la actividad económica y para la actividad en general es una situación de incertidumbre. Cuando uno no sabe lo que va a pasar, pues no actúa, o cuanto menos está mucho más parado, por tanto, con preocupación. Yo creo que afortunadamente no ha habido terceras elecciones. Yo creo que eso es bueno para el país y se ha desbloqueado una situación que había que desbloquear. ¿Y la gente terminará entendiendo lo que ha hecho el PSOE? Es que yo creo que era de sentido común. Es decir, si no nos podíamos estar, desde mi punto de vista... ¿Usted cree que por tanto el PSOE superará estos momentos críticos, no? Por supuesto que sí, Yo por supuesto que sí. Es que además, insisto, yo lo veo con mucha claridad. Entiendo quien no lo pueda ver de esa forma, pero cuando llevamos 2 elecciones
y la previsión de que hubiera otras elecciones y pudiera haber un resultado similar al que pudiera haber, o incluso, como decían algunas encuestas, que podían beneficiar al partido que finalmente está gobernando, ¿para qué queremos ir a otras elecciones? Y además yo creo que, no sé si es comparable o no es comparable por los tiempos, hay quien me ha dicho que no, pero yo creo que la transición política en España fue un ejemplo de responsabilidad y de ponerse de acuerdo. La política no es exclusivamente estar constantemente en un pleno parlamentario municipal criticándose lo que tú haces bien o lo que hagas mal. Yo creo que es algo más. Si pensamos precisamente en que el objetivo, yo siempre me fijo cuál es mi objetivo, cuál es mi misión, es el bien de los ciudadanos españoles. Yo creo que esa decisión de desbloquear una situación de bloqueo político es una responsabilidad que tenían que hacer los partidos políticos. Es más, no sé quién lo decía, si era Churchill o quién lo decía, o Kennedy, eso de que yo no pienso o no debo pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Yo creo que algo que se ha perdido en la política, y que esto muestra que se está en el camino correcto, es no se pueden tomar exclusivamente decisiones de lo que a mí me va a beneficiar o perjudicar para las próximas elecciones. Yo tengo que pensar en lo que es mejor para mi país, en lo que es mejor para la ciudadanía, y a partir de ahí, aunque me perjudique a corto plazo. Yo soy de los que estoy convencido de que a medio y largo plazo las decisiones que son sensatas, que son coherentes y que tienen sentido común, siempre te van a beneficiar, siempre te van a beneficiar. Si puedes tener algún inconveniente por el camino, pero sin duda yo soy de los que estoy convencido que a medio plazo te beneficia. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista ha tomado una decisión acertada y sobre todo una decisión sensata y responsable. No sé si le meto en un brete. ¿Usted cree que Susana Díaz debe pilotar la reconstrucción del PSOE? ¿Debe liderar el Partido Socialista? Yo no me mete en un brete porque no soy yo quien tiene que decir ese tipo. Lo que sí puedo decir y lo que sí le digo es que yo creo que Susana Díaz es una política que ha demostrado altura de mira, capacidad y liderazgo. Que eso ¿es trasladable a nivel nacional? Pues posiblemente, como puede ser de ella o pudiera aparecer. Lo que ella sí es verdad que está demostrando y que ha demostrado que tiene esa capacidad que hay que tener. Además, algo que yo creo que es importante, donde se ve verdaderamente un líder, es en los momentos difíciles, es en los momentos críticos, cuando las cosas van bien y cuando no hay problema y cuando no te atacan y cuando no te dicen, ahí no hay dificultad ninguna. Ahora, cuando tú tienes que tomar una decisión en un momento de dificultad, ahí es donde yo veo la responsabilidad, no solo un líder político, sino un líder empresarial también, cuando tiene que tomar decisiones de una organización que pueden no ser comprendidas en un momento dado, que van en contra de lo que puede ser una mayoría y se tratan de explicar y se tratan de ver de que a medio o largo plazo es lo mejor. Por tanto, yo creo que eso sí lo ha demostrado Susana Díaz. Señor Pulido, se incorporan a esta entrevista Juan Carlos Blanco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pilar Navarro, bienvenida. Buenas noches. Igualmente, Carlos Rosado. Luego vamos a hablar de Juego de Tronos, de la Andalucía Film Commission. Si no hay más remedio, hablamos. Vamos a hablar, hombre, no hay más remedio, no. Evidentemente creo que nos puedes contar algunas cosillas. Francisco Morón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Antonio Pulido a vuestra disposición. Yo quería preguntar, abundar sobre un asunto que ya se ha hablado en la entrevista y de una palabra en concreto, la incertidumbre. Ha ocurrido lo de Donald Trump, hemos tenido este bloqueo institucional, pero también nos hemos desayunado un día con el Reino Unido votando el Brexit, nos hemos desayunado otro día con Colombia decidiendo no a un proceso de paz. Lo que quiero preguntarle, y en este caso como experto en economía y observador de la realidad social, política y económica, si nos tenemos que acostumbrar como ciudadanos a vivir en un escenario de incertidumbre, y le pregunto si también vamos a vivir un escenario convulso. Yo creo que sí nos tenemos que acostumbrar a vivir en escenario de incertidumbre y a tomar decisiones en ese tipo de escenario, que siempre es más complicado tomar una decisión en un escenario de incertidumbre. Lo que sí tenemos que reflexionar es que el mundo está cambiando, a diferencia de otros periodos históricos.
pues lo que sí es verdad que ahora cambia con mucha más velocidad. Claro. Entonces, ese cambio a mucha más velocidad lo tenemos que interiorizar en nuestras vidas. Pongo un ejemplo. Posiblemente, no sé si a nosotros que somos jóvenes, pero la generación de un poco mayor o de nuestros padres se le educó pensando que iban a tener un trabajo para toda la vida, que iban a vivir en una ciudad toda la vida y que posiblemente dentro de su empresa iban a desarrollar el mismo trabajo toda la vida. Eso, si hoy se lo transmitiéramos a nuestros hijos o a nuestros alumnos de mi época de profesor, le estaríamos engañando. Es decir, hoy sabes que no vas a tener trabajo toda la vida, que posiblemente en ese trabajo cambiarás muchas veces de departamento, que posiblemente tengas que cambiar de ciudad y que te tengas que adaptar a situaciones también diferentes. Pues eso trasladémoslo a lo que es un contexto nacional, internacional. Perdón un segundo, y en eso entiende usted, porque ahí está hablando de un escenario de complejidad, ¿usted entiende que se opte por aquellos que entienden que hay soluciones fáciles y simples a problemas complejos? Hablo del populismo. No, mire, hay una frase que no sé si la voy a recordar ahora, cuando alguien decía aquello de cuando busqué las soluciones a las preguntas, me cambiaron las preguntas. Pues eso es lo que está pasando de alguna forma ahora. Cuando estamos buscando, hemos encontrado la solución a algunos problemas, nos han venido otro tipo de problemas, que tenemos que buscarle otro tipo de solución. Eso es una dinámica permanente. Entonces, ese cambio hay que irse, estamos en un equilibrio dinámico. Lo que tenemos que saber es que estamos en una constante movilidad y que tenemos que buscar nuestro equilibrio, y lo digo como modelo, como sistema, en algo que se mueve, en algo que no es estático. Por tanto, tenemos que aprender a convivir, a vivir con otro tipo de parámetros. Es verdad que esta sociedad es mucho más compleja que la que teníamos hace 50 años y por tanto nos tenemos que adaptar a darle respuesta a esas situaciones mucho más complejas y con otro elemento que he señalado anteriormente, de una forma rápida. Es decir, no vale que tardemos mucho tiempo en dar una respuesta. O se hace ahora o ya vamos tarde. Por tanto, ahí es donde nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que también hay algo que hay que analizar de alguna forma y es el mundo, ustedes tenéis mucho que ver, los medios de comunicación, mundo globalizado, un mundo absolutamente interconectado, un mundo donde la información del móvil y tal está online en cada momento, por tanto las características y las circunstancias que tenemos son muy diferentes a la de eso. Tenemos mucha información, pero lo que hay que aprender también es a procesar esa información. Yo no creo que ahí se tenga tanta capacidad cuando no voy a decir que no haya que leer mucho o que hay que tener, pero sí hay que separar el grano de la paja en estos momentos más que en otros momentos, porque como hay tanto exceso de información, ahí sí que es verdad. Leía el otro día, lo he dicho esta mañana en una inauguración que hemos tenido de la Asociación de Fundaciones Andaluzas con fundaciones empresariales, lo hemos hecho en la Fundación Cruzcampo, y entre las notas que llevaba había una de unas jornadas que tuvimos. Las jornadas también se llamaban Reinventarse las fundaciones, y es un informe que leí hace unos días que decía que en Europa, dentro de 15 años, el 50% de los trabajos no se hará en el lugar físico de una empresa, lo podrás hacer desde tu casa. Pues fijaros si eso es revolución, fijaros si eso es revolución. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que dar mucha capacidad, tener mucha pedagogía, y los medios tenéis mucho ahí que señalar, para que esto no suponga que estamos en un caos, sino todo lo contrario, sino que estamos en un contexto diferente donde las preguntas, en este caso las incertidumbres son diferentes y donde las respuestas también tienen que ser otras. En ese nuevo escenario, en eso de reinventarse, el mapa financiero español, que ha estado durante estos últimos años reinventándose o adaptándose realmente a las situaciones nuevas, ¿cree que queda mucho por recorrer? ¿Cree que el mapa debe de cambiar mucho en los próximos años? ¿Cree que vamos a una concentración de entidades? ¿A qué modelos realmente financieros yo creo que ya vamos? Quedan pocas, pero bueno. Creo que el ajuste aún debe de hacerse, ¿no? Entiendo yo que va a haber un ajuste último.
Pero ¿a qué modelo vamos y qué necesita realmente España en esta nueva situación y en este nuevo modelo y reinventarnos todos? Yo creo que en el modelo o en el sistema financiero sí es verdad que ha habido una transformación importante. De 45 cajas que había, pues quedan 4, 5, y no sé si van a terminar estando todas. Es verdad que el modelo... Pero bueno, cajas y entidades. Y banco, no, pero yo voy a decir lo que creo que va a pasar. No que yo esté de acuerdo en que ese sea el modelo ideal, pero yo sí creo que vamos a un modelo de concentración bancaria. ¿Por qué? Porque para sobrevivir se necesita indudablemente economías de escala. No eres capaz de, con una dimensión mínima, pequeña, o lo que consideramos antes óptima, pues ahora se ha quedado muy pequeña. Seas capaz de sobrevivir. Tienes que tener economías de escala donde ajustes mucho más la eficiencia para... ¿Eso a qué me lleva a pensar? Respondiéndote a lo que usted me decía. Me lleva a pensar que evidentemente vamos a ir a un modelo, entre comillas, de un oligopolio financiero, es decir, 6, 7, 8 entidades financieras en el mercado solamente, de un modelo donde si había 45 cajas, 15 bancos, no sé cuántas cajas rurales, podía haber 100 y pico, un modelo que se va a transformar en 6, 7, pero yo sí creo que vamos a un modelo de oligopolio financiero donde la dimensión es lo que prima. Mire, yo hablaré de otro tema relacionado con esto también. Me ha surgido al hilo de esa anécdota que ha contado usted del Papa cuando le dice la preocupación, creo que en Andalucía hay mucho paro. Pero usted, mucho paro juvenil. Pero usted preside una fundación que tiene ya un largo recorrido de lanzar al mercado promociones de profesionales que pasan por el Instituto de Estudios, en fin, los másteres conocidos, esta faceta que ha hablado usted del emprendimiento. Es decir, que no estamos hablando de que ¿no le parece que ya cada vez más es un estereotipo, ¿no?, el hablar del desempleo en Andalucía vinculado a gente sin cualificación, a gente que no tiene capacidad de entrar en el mercado laboral? ¿Qué significa, qué atalaya le da a usted de conocimiento respecto de la evolución del empleo en los jóvenes cuando está en contacto permanente con levas, bueno, le pasa también a Pilar en la universidad, con levas de nuevos profesionales cualificados que lanzan ustedes al mercado? Lo que sí es verdad es lo que dicen las estadísticas, y Pilar lo podrá también señalar, es que la formación es un elemento para incorporarse al mercado de trabajo y también para obtener, estar en una posición mejor. Por tanto, sí es verdad que si miramos las estadísticas en Andalucía, aquellos que tienen una formación y una formación elevada tienen menos desempleo que... Es verdad que en Andalucía también hay mayor nivel que en el resto de España en otros niveles educativos, de salida del mercado, de la enseñanza antes que en otras comunidades. Eso quiere decir que el mayor desempleo juvenil que tenemos también es porque hay una parte de desafección de estudiantes que dejan de estudiar antes de tiempo, que tiene también mucho que ver con el estado de la familia de donde procede. Evidentemente hay muchos que dejan o se van de los niveles educativos inferiores, muchos más de familias que sus padres no tienen estudios universitarios, que están. Por tanto, ahí hay una relación muy conectada en todo eso. Yo lo que sí creo, mirar, hay un informe del Consejo de Universidades que dice, lo resumo mucho, pero que viene a decir que el conocimiento pierde valor en el mercado de trabajo, que por tanto el tener un título no te sirve solamente para incorporarte bien. Y lo dice por dos motivos. Lo dice por una parte porque el conocimiento es muy cambiante, porque hoy las investigaciones, la velocidad de cambio también en el conocimiento es muy cambiante, y en segundo lugar por la accesibilidad al conocimiento.
Por tanto, ¿a qué quiero llegar? Por eso hablaba yo antes de la formación y el conocimiento, la formación para el emprendimiento. La formación es una condición necesaria, pero no suficiente para la empleabilidad y para desarrollarse en el mundo del trabajo. En un mundo donde el conocimiento cambia muy rápido, pues evidentemente tienes que tener otro tipo de atributos si tú quieres ahí... ¿De qué tipo de habilidades está hablando? Porque ahí de lo que está hablando usted de capacidad de adaptación. Pues capacidad de adaptación, de liderazgo, de trabajo en equipo, de tener iniciativa, de no tener aversión al riesgo, al miedo al riesgo, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo voy, que el enfoque hay que cambiarlo. Mirad, aquí el otro día sabéis que tenemos también, estamos haciendo muchas cosas con Singularity University. Ha venido una profesora sueca, que está, creo que era sueca, no lo sé ahora, pero sí, hablando del modelo educativo, de las deficiencias del modelo educativo español. Y apuntaba básicamente a que seguimos de alguna forma anclados en el conocimiento, pongo metafóricamente lo que voy a decir, en el recordatorio de la lista de los Reyes Magos, y tenemos que potenciar, Juan Carlos, otro tipo de atributos. Ahí es donde yo voy. Yo creo que... Me gustaría ahondar en lo que está planteando, y evidentemente creo que la labor de la Fundación a través del Instituto de Estudios Cajasol, que es bastante prestigioso, pues es bastante reconocida, ¿no? Pero me gustaría saber si tienen planteado, o si ya lo están haciendo, algún tipo de labor como fundación en los colegios, porque estas habilidades, evidentemente, cuanto más pequeños las adquieran los niños, pues es mucho mejor. De hecho, algunos expertos en educación de los países escandinavos, que son los que están más arriba en el ranking, y por algo será, pues precisamente estos colegios empiezan la formación reglada de los niños mucho más tarde, y por tanto les dejan que se fomente su creatividad, porque no se les enseñan estudios reglados desde los 3 años, como hacemos en España, queriendo que nuestro niño o nuestra niña sean los primeros que lean, cuando eso está coartándole su propia creatividad, ¿no? Yo estoy contigo, efectivamente, por eso no recordaba bien si la profesora esta era sueca o finlandesa. Es verdad que está en los países nórdicos. Nosotros no tenemos programas de ese tipo, tenemos programas en enseñanza primaria y media de educación financiera. Pues le animo a que lo pongan en pero es buena idea, sí es verdad que tenemos, y además lo podemos incluir dentro de una serie de programas de educación financiera, que estamos haciendo en muchos colegios por toda Andalucía, y que bueno, es un poco llevarle al niño por lo que es una cultura de llevar su propia hoja de gasto, de entender determinados conocimientos básicos, pero no es mala idea que tal. Mira, yo al respecto de lo que me decís, tengo una experiencia también curiosa hablando de Estados Unidos. A mí me invitaron a dar, precisamente sobre la transformación del modelo del sistema financiero español, a dar una conferencia en Harvard hace como, no me acuerdo bien, 5 años creo que fue. Tuve la oportunidad de cenar con el decano, el director de la Business School, de la Escuela de Negocio allí. Y le preguntaba cuál era, Pilar, tú que eres también profesora, el acceso, el sistema de acceso a una universidad donde están la mayoría de los premios Nobel, como es Harvard. Y me dice, mira, aquí tenemos 3 líneas por donde entran, o 3 sumandos que son los que determinan quién entra y quién entra. Bueno, ¿cuáles son? Mira, uno, la nota, el expediente académico. El expediente académico que supone, pues mira, supone en torno al 20 o el 25% del sumatorio total. El currículum, le dije yo, el currículum de un chaval de 20 años, sabéis que se termina la secundaria, pero luego hay 2 años para entrar. Sí, el currículum para nosotros es muy importante. Estamos hablando básicamente de carreras de ciencias sociales, depende también el perfil. El currículum es fundamental.
que haya sido el director de la revista del instituto, el capitán del equipo de fútbol, que haya sido el que haya organizado la excursión y tal, porque es donde precisamente el conocimiento, como decíamos, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y el tercer sumando, era precisamente una entrevista personal y una redacción que le hacían hacer de sus motivaciones, de por qué querían hacer lo que iban a hacer, pero no le preguntaban tanto por qué querían hacer lo que querían hacer, sino cuando terminara, qué era lo que quería hacer. Es decir, pones el horizonte mucho más lejos. Esto es un medio, no es el fin. Es decir, no tomemos que una carrera universitaria es un medio, es el fin para lo que queremos hacer. Por tanto, ahí es donde yo quiero insistir, y nosotros estamos haciendo pues lo que podemos en ese sentido para fomentar pues todo tipo de iniciativas que haya, y para fomentar sobre todo un espíritu. Yo creo que es importante romper determinados esquemas que teníamos del modelo educativo e ir a otro tipo de... ¿Ese discurso está calando en la opinión pública y cala de verdad, en concreto las generaciones que vienen ahora? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, por lo que se dice siempre de antes quieren ser funcionarios que emprender un proyecto. Yo no sé si Pilar lo hace. Yo llevo ya quizás 12 años sin dar clase en la universidad, el tiempo que llevo en esto, pero yo, quedan muchos años clase en las facultades de Económica, yo le preguntaba lo típico a tus alumnos qué querían ser, gente que estaba estudiando Economía General o Administración de Empresas. Y es cierto que la mayoría te decían que querían ser funcionarios, y un 15% trabajar en banca y un 5% montar su propia empresa. Eso, por lo que me dicen compañeros míos que están en la universidad y que hacen esa pregunta, y nosotros lo vemos también desde nuestro propio Instituto de Cajasol, hay ya un porcentaje mucho mayor que lo que quieren es tener su propia empresa, su propia iniciativa y ser. Y además os digo algo, yo pienso que además tenemos la responsabilidad de transmitir eso. ¿Por qué? Porque el mundo que se van a encontrar es un mundo que se mueve en esos parámetros: freelance, trabajar desde casa, tener tu propia iniciativa, un mundo cambiante. Entonces, si no somos capaces de prepararlo, de decirle que el futuro es otro, que viene de otra forma, que no vienen los parámetros que posiblemente nosotros hemos vivido, tengamos una falta de una irresponsabilidad con respecto a eso. Hay que abrirle precisamente el horizonte, y yo creo, y me alegro que Fernando me hiciera también esa pregunta, de que la preocupación, o que le extrañara o que valorara el que uno de los pilares que tenemos como fundación no sea solamente la acción social y la acción cultural, que es muy importante, sin duda es muy importante, pero que todo lo relacionado con el emprendimiento y la formación es muy importante también, y es básico para el futuro. Ha hecho una OPA al sistema educativo en general, pero ¿realmente cree que España está preparada para afrontar todo eso cuando en España tenemos un sistema educativo que cambia dependiendo del color de cada gobierno y de los intereses de cada partido? Por lo tanto, entiendo que el error está desde que es que no estamos preparados como país y como sistema político para adaptarnos y para tener un sistema educativo correcto, ¿no? Mira, aquí tuvimos también hace unos meses a José Antonio Marina. Lo llevamos al Instituto de Estudio, a nuestra Escuela de Negocios, a dar una conferencia. Yo tuve además la oportunidad de estar bastante rato charlando aquí con él precisamente sobre el sistema educativo. Yo comparto con él, aunque pueda parecer que se le han echado muchas de las cosas que habla sobre el libro blanco del sistema educativo. Yo no lo quiero considerar OPA, yo quiero señalar que es necesario adaptarse a unos tiempos que son diferentes. Pero si es que no somos capaces de tener ni un modelo educativo que permanezca en el tiempo más allá de lo que es un gobierno. Pero bueno, pues yo eso no lo comparto. Creo que el tema educativo, el tema energético, son decisiones estructurales de un Estado, no de un gobierno, y que por tanto se tienen que mantener a lo largo de como mínimo décadas. Pero no hemos sido capaces, digo. Bueno, habrá que intentarlo, por lo menos aprovechemos estos foros para denunciar, para señalar, para indicar cuál es el camino, y sobre todo para algo que yo considero muy importante, para concienciar
profesores, padres, alumnos, responsables políticos, de que eso es precisamente lo necesario y la dirección en la que hay que ser, pero no por capricho, sino porque es lo que se van a encontrar los jóvenes de hoy, los estudiantes mañana, y si no eres capaz de prepararlos, ya los estás preparando a eso. Yo hay una frase que no comparto, ¿no? Voy a luchar por dejarle un mundo mejor a mis hijos. No, yo no voy a luchar por dejar a mis hijos un mundo mejor, yo voy a luchar por dejar unos hijos que hagan un mundo mejor, conceptos diferentes. Y ahí es donde yo creo que tenemos que incidir. Nosotros, ¿qué mundo vamos a dejar mejor? ¿Que tenga más bienestar económico solamente? No, tenemos que dejar un mundo con unas cabezas lo suficientemente preparadas, formadas, con una cultura base, que sean capaces de hacer un mundo mejor. Eso nos obvise para que procuremos tener también un mundo mejor. Pero me quedo con la idea de la importancia de verdad que tiene la educación en todo esto que hagamos, que proyectemos a futuro. Para finalizar, nos queda tan solo un minutillo, me gustaría preguntarle por el futuro, precisamente usted ha dejado caer algunas reflexiones sobre el futuro. En un reciente artículo, Antonio Yelamo le definió como una de las personas más influyentes de Andalucía. Desde el punto de vista personal, ¿usted se ve en otras responsabilidades en el futuro? No, yo no, y mucho menos. Hablando de Andalucía, la segunda parte de la pregunta, ¿con qué Andalucía del futuro sueña usted para sus hijos, para sus nietos, para sus familiares, para sus paisanos? Hombre, yo me quedo con una Andalucía sin perder una parte de lo que tenemos, por ejemplo, la ilusión, la alegría, la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos. Esos son atributos, valores que tenemos que no podemos perder ni mucho menos. Pero me quiero quedar también con una Andalucía más emprendedora, más culta, con más iniciativa, que sea capaz de mirar al exterior, que no nos, respetando nuestras tradiciones, que son muchas y que además nos hacen anclarnos porque mucha gente no lo tiene, pero que sea capaz también de mirar fuera, de mirar al futuro y de hacer cosas nuevas. Y usted partido a partido, ¿no? Como el Cholo Simeone, ¿no? Como el Cholo Simeone. Antonio Pulido, muchísimas... Yo no soy del Atlético de Madrid, Yo tampoco, pero bueno, me ha salido en este momento decirlo. Aquí hay muchos madridistas, por cierto, está usted rodeado, no sé si usted es del Madrid. Yo tengo el corazón partido, entre el Real Madrid y el Betis. Que lo bueno abunda. ¿Sabe? Antonio Pulido, lo dicho, muchísimas gracias por acogernos en su casa y por arropar Acento Andaluz durante su año de nacimiento. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches también. Venga, hacemos la segunda pausa para la publicidad y volvemos con los analistas para precisamente analizar, valga la redundancia, los principales asuntos de actualidad. Tras la entrevista con el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, analizamos la actualidad en compañía de Juan Carlos Blanco, de Pilar Navarro, de Carlos Rosado y de Francisco Morón. Enseguida hablamos de la victoria de Donald Trump, las consecuencias que puede tener por Andalucía, pero os pido que subrayéis un titular de la entrevista, de la densa entrevista que hemos tenido con el señor Pulido. Juan Carlos. Un par de ideas. El escenario de incertidumbre en el que tenemos que acostumbrarnos a vivir y convivir, y en segundo lugar, porque un tema que además me interesa mucho particularmente, la necesidad que tiene esta tierra de inocular el virus del emprendimiento. Pilar. La clave está en la educación. Carlos. Yo creo que siendo el denominador común que la formación es fundamental, la precisión que nos hace el presidente de Cajasol de que no basta con el conocimiento, sino que hay que tener también una serie de elementos diferenciales, me llama mucho la atención, ¿no? Porque por ahí probablemente esté la solución de muchos de los problemas de la juventud andaluza, ¿no? Francisco Morón. El cambio de mentalidad que tenemos que tener, ¿no? Y sobre todo la capacidad de adaptación y de regenerarnos continuamente. Y ahí es fundamental lo que decías, precisamente, sí, ¿no? Claro. Que haya un pacto educativo nacional, ¿no? Eso es lo que yo siempre he dicho, que es que criticamos continuamente la educación, los jóvenes, los hijos que no salen bien preparados o que no salen adaptados, la formación profesional que no se le ha echado cuenta durante muchos años en España y que ahora hoy en día puede ser incluso más importante que tener un título universitario, pero es que el problema ha sido político, porque es que realmente ha sido un arma arrojadiza entre las fuerzas políticas y entre los gobiernos a la hora de sucederse. O sea, yo no creo que sea había mucho solamente en lo relativo al pacto educativo. Yo creo que es en líneas generales en el debate público, pero yo creo que hasta incluso ligándolo con lo que ha pasado hoy, lo de Donald Trump, que nos tiene casi todo en esa especie de estado de shock,
yo tengo la sensación a veces de que en el debate público hay determinados elementos referenciales, como puede ser el de la educación u otros, que al final, digamos que no terminamos de afrontarlo. Seguramente en una sociedad como la nuestra es mucho más importante saber qué vamos a hacer en un momento de destrucción creativa del empleo con la llegada de la gran transformación de la economía digital. Seguramente es mucho más importante de lo que podamos decir sobre una u otra ley. Seguramente es mucho más importante sobre cómo queremos abordar cuál será el futuro de lo que hoy día le llamamos el estado del bienestar, cómo vamos a pagar nuestras pensiones, qué va a pasar con la dependencia o qué modelo educativo que es el que queremos, qué habilidades emocionales y sociales tendrán que tener las futuras generaciones de españoles. Pero esos debates yo finalmente tampoco los veo en la conversación pública. Estamos en el cortoplacismo y, como decía antes también, creo que estamos en las soluciones muy fáciles y simplistas a problemas que son enormemente complejos y que requerirían de todos nosotros mayor responsabilidad y seriedad. Bueno, apelas a la responsabilidad, a la seriedad, vamos a intentar hacerlo con Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Creéis que Andalucía debe de temer algo? Evidentemente hay relaciones comerciales importantes, hay unas relaciones bilaterales militares muy sustanciales, las dos grandes bases americanas en suelo andaluz, casi diría en suelo español, en suelo europeo, están en nuestra tierra, en la base naval de Rota, en la base aérea de Morón. ¿Creéis que hay que preocuparse o creéis, tal y como hemos visto en ese mensaje, primer mensaje tras la victoria, que el señor Trump va a modular su mensaje o su discurso belicoso, machista, tramposo, diría yo? Bueno, yo creo que, si me permitís, por parte de la base de Morón y Rota, yo pienso que no peligran, en el sentido en que son estratégicamente importantes para Estados Unidos. Gobierne Trump, gobierne Clinton, gobierne Obama, y en ese sentido me parece muy acertada la postura de la presidenta de la Junta hoy, recordando que se le va a exigir a este señor, igual que se le iba a exigir a Clinton o se le ha exigido a Obama, la ampliación del empleo en Morón, teniendo en cuenta que han ampliado esas bases y, por tanto, eso tiene que repercutir en los españoles y, en este caso, en los andaluces. Y me parece muy, muy acertado. Por tanto, yo en ese sentido no temo, sinceramente, por más que me parece que el mensaje de hoy del señor Trump, pues yo creo que iba más dirigido a calmar la polsa, pero que pronto saldrá la fiera que lleva dentro, porque si ha sido incapaz de ser comedido en la campaña electoral, imaginaros ahora con todo el poder que va a tener, porque, como sabéis, incluso el Congreso también está en poder de los republicanos, cosa que no ha tenido Obama, por lo cual ha tenido mucha más dificultad en estos 8 años. Lo que sí me preocupa, y ahí lo dejo, como almeriense, es el tema de Palomares, porque eso sí que es verdad que me parece a mí... compromiso del gobierno demócrata. Largo me lo fía. Después de no sé cuántos años, llega a un compromiso, yo creo que era, en su momento lo pensaba, y lo dije en aquellos foros en los que pude decirlo, demasiado light y demasiado no estaba atado. Pues imaginaros ahora con este señor, no sabrá ni lo que es Palomares, ni lo que era Fraga bañándose en esa foto que todos recordamos. Por tanto, eso sí que lo temo, y espero también que desde la Junta de Andalucía y sobre todo desde el Gobierno de España se le apriete a los americanos para que por fin paguen esa deuda que tienen con Almería, en este caso. Hoy decía Alfonso Dastis, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, jerezano Alfonso Dastis, que no van a cambiar las relaciones bilaterales. Juan Carlos. Bueno, es que yo creo que hay que distinguir dos cosas. Decía Pilar que seguramente pueda volver a ser el que era en la campaña. O peor. Yo tengo mi duda. ¿En qué sentido lo digo? Hoy se ha puesto el traje de hombre de Estado, en Efectivamente. Discurso, vamos a ver, seguramente Donald Trump seguirá siendo el mismo personaje con un perfil antisistema, con un tono o tufillo racista, sexista, y que nos ha escandalizado a buena parte de los habitantes de este planeta, ¿de acuerdo? Pero ha estado construyendo un relato, el relato del luchador que se enfrenta al establishment de Washington, representado y reencarnado por Hillary Clinton. Y con ese traje, con ese relato, ha logrado convencer a esa América profunda que seguramente no lee editoriales de grandes periódicos y que lo que le interesa es recuperar el nivel de vida que antes tenía y que ahora no tiene. Ahora ya no es un candidato hablándole a los ciudadanos para intentar convencerles de que tiene la llave para salvar sus vidas. Ahora es el presidente de los Estados Unidos, con todo lo que eso significa también en la nación más poderosa, y pese a todo y pese a las mayorías republicanas,
en las cámaras norteamericanas, también hay una realidad, que es un sistema de contrapeso que ahora veremos cómo funciona y que eso también es muy importante porque la democracia norteamericana no es de anteayer. Tiene un tiempo, está consolidada y hay contrapeso y equilibrio. A partir de ahí, nuestras relaciones, yo creo sinceramente que no será un asunto que nos genere mayor problema. El problema, perdona Paco, hay otros mucho más graves. El problema no está tanto, en mi opinión, en las características personales, por otra parte muy rijosas, muy desagradables para nosotros del personaje, como el entorno en el cual se ha producido su triunfo, que es doble. Primero, él abandona la disciplina del Partido Republicano, que es una garantía. Hemos tenido presidentes norteamericanos personalmente muy poco denso. Estoy pensando en... Hemos superado a Reagan. Reagan, estamos pensando en el propio Bush, que era una calamidad como persona, ¿no? Que decía que todas las exportaciones de América venían del exterior, ¿no? Y ese tipo de salida para de banco. El problema de este señor es que, estando de acuerdo en que la democracia norteamericana y el sistema norteamericano es muy complejo, pero este señor ha logrado que la mujer de Bush padre haya dicho que ya no vota a Trump ni muerta, que cómo podía votar a un tipo que piensa de eso de las mujeres. La mitad del Partido Republicano, desde McCain y todos los demás, incluso lo repudian. Incluso han llegado a pedir el voto para Clinton, ¿no? Es decir, este tipo se ha saltado la disciplina del Partido Republicano. Y segundo, ha empleado el mismo discurso de los populismos que están ahora circulando por Europa, incluido por España, que yo apelo directamente a la gente, todo esto de la partitocracia es una pavima. Ese es el gran problema que creo yo, y eso nos va a afectar a los andaluces, los españoles y al mundo entero. O sea que el mundo es más inseguro con una persona que se ha resistido hasta ahora por lo menos a meterse en todos los cauces de los grandes partidos, que son los que garantizan la tranquilidad del sistema. Y los inventos del populismo son los que es un tema que ya lo habéis mencionado aquí, en Inglaterra, el referéndum colombiano, todo este tipo de cosas. Esas apelaciones directas al electorado generan este tipo de cosas. ¿Se ha sorprendido mucho a la gente? Pues esto es la consecuencia de ese tipo de factores. Se ha demostrado que Estados Unidos no es un mundo y aparte, ¿no? Que también está abierto a que el populismo se imponga y que realmente es un discurso fácil y que pueda llegar al ciudadano de una manera más indirecta, que puede hacer que cambie su condición de voto. Pero yo creo que es verdad que el sistema de contrapeso es el momento de ver realmente cómo funciona, pero al final estamos hablando de una persona que es el presidente de Estados Unidos y yo creo que va un poco a virar, que va a girar, que va a entrar en esa dinámica de responsabilidad y que incluso su propia formación política, o en este caso los demócratas, tendrán que imponer en algún momento algún tema sobre la voluntad o sobre el personaje. Yo creo que el personaje ya ha pasado y ahora estamos ante el presidente de Estados Unidos. Sí. Bueno, pues al socaire lo que decía Francisco Morón, os pregunto, porque esta mañana decía Iñaki Gabilondo que Trump, que el Brexit, que Colombia, que Marine Le Pen no son la enfermedad, son el síntoma de una enfermedad, de una población muy castigada y que se ha revelado ante un sistema que considera que está obsoleto y que no les cuida. Yo discrepo en parte, no en todo, porque me parece que tiene algo de bastante obvio de lo que dices, pero discrepo también de una cosa que tú has dicho, Fernando, en el arranque, que es plausible, pero has dicho Estados Unidos, el pueblo ha reaccionado de esta manera frente a los abusos del poder. Y yo pongo ahora el siguiente marco mental. Tú hablas de abusos del poder. No, yo no digo que haya habido abusos del poder. Yo digo que la gente ha interpretado que hay abusos del poder. De acuerdo. Por eso digo. Y ese es el mensaje en el que ha puesto el acento precisamente el populismo. Bueno, pues ahí sí entonces estamos de acuerdo. Porque, ¿qué iba a decir? De acuerdo, pero fijaos bien y que se fijen los telespectadores que estamos hablando de un país como Estados Unidos, donde el paro ha descendido a un 5%, que prácticamente aquí en Europa eso sería residual, donde ha habido una fuerte carga de gasto público que ha permitido que la economía tire, donde se ha cobijado dentro del sistema público a decenas de millones de norteamericanos que antes no tenían ni una simple cartera sanitaria, una tarjeta como la que tenemos todos los españoles cuando vamos a nuestro centro de salud. Es decir, digamos que eso ha terminado dando como resultado una persona que muchos entendemos que es una especie de calamidad política, que es Donald Trump. ¿Qué te está diciendo eso? Que evidentemente hay un caldo de cultivo del malestar que se contagia a muchísimos países y nosotros estamos viviendo de qué va esta historia. Bien, bueno, yo creo que es un mensaje desesperanzador, pero no creo que sea simplemente un síntoma, eso es una realidad
Y yo, por eso decía también que discrepaba, yo sí creo que también el populismo puede ser, en fin, como tú dices, un síntoma de algo, pero también es, en ese sentido, una enfermedad. Mire usted, si usted es capaz de responder con ese tipo de mensajes simplistas, apelando, por ejemplo, al gobierno de la gente, con esos relatos tan maniqueos de buenos y malos, lo que está conduciendo como un kamikaze a la sociedad hacia escenarios de incertidumbre y de convulsión con los que yo no comulgo, porque yo sí creo en los pasillos de seguridad de los sistemas democráticos. De todas formas, una parte importante del discurso del pasado nos quedamos con lo fuerte, lo anecdótico, con los mensajes antisistemas casi, ¿no?, que ha mandado constantemente, pero ha basado mucha parte de su campaña, por ejemplo, en lo que es las infraestructuras en Estados Unidos. El déficit de infraestructura que tiene Estados Unidos es muy importante, sin embargo eso se le ha valorado mucho a la hora de votar. O sea, es verdad que el ciudadano ha sido capaz también de detectar que, oye, algo bueno puede traer, o ha detectado algo diferente a lo que hasta ahora tenía, ¿no? El responsable internacional de construcciones de SACIR, que es un andaluz, Antonio del Monte, nos trasladaba hace unas semanas que ahora mismo está en Colombia, en Chile, con inversiones de SACIR, nos trasladaba que en Estados Unidos las carreteras, las autopistas, los colegios, las universidades, los hospitales, no es que estén destruidos, pero que sí tienen un abandono de hace muchas décadas. Muy importante. Que hace falta una gran inversión. De hecho, evidentemente hoy en Wall Street y en la Bolsa Española los únicos que han subido, aparte de los bancos, han sido las constructoras. Y la farmacéutica. Y la farmacéutica. Y él ha basado mucho también en eso, en que va a hacer una mejora de la red de infraestructura de Estados Unidos que va destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, que realmente también, oye, ha creado un personaje, ha creado una serie de cuestiones que lo que ha hecho es acaparar una atención, pero que realmente, oye, yo entiendo que a la hora de la verdad pero hay que esperar a ver por qué tiene. Racista, por mucho que vaya a hacerme una carretera, vamos, no lo quiero ni... Yo no te estoy justificando ni el voto ni no voto, porque a mí, oye... Claro, pero partiendo de la base de que Estados Unidos vota menos del 50% de los ciudadanos, o sea, vamos a partir de ahí, ya veremos a ver qué es lo que se creen o qué confianza tienen en los gobiernos de Estados Unidos los ciudadanos, porque estamos hablando de que no llegan ni al 50% de la participación, ¿eh? Carlos o sea, Rosado, que es muy preocupante. Tenemos elecciones en Francia dentro de poco. ¿Debemos temer el ascenso de Marine Le Pen? ¿De que el populismo siga arrasando? Yo creo que no estamos en un fin de época, sino estamos en que la sociedad y la historia es cíclica, ¿no? Me estaba acordando ahora, al hilo de lo que tú preguntabas, un mantra que había en España cuando murió Franco, que decía, después de Franco las instituciones, después del gobierno personalista las instituciones, todo el sistema, y ahora parece que estamos en la fase de lo contrario, después de las instituciones el personalismo, ¿no? O el populismo o el caudillismo que se está produciendo. Y creo que no tengo ese pesimismo que tiene Gabilondo, sino que yo creo que esto es cíclico. Lo que ocurre es que los que defendamos las instituciones, y dentro de ellas son las instituciones políticas, y dentro de ellas los partidos políticos como eje medular de todo el funcionamiento del sistema, tienen que encontrar de nuevo el discurso frente al populismo simplista. Y en Estados Unidos, si es grave todo esto, hay un añadido más, y es que las dos cámaras tienen mayoría republicana. A ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo van a funcionar, cómo van a encajar el personalismo y el caudillismo de Trump con las instituciones políticas tan asentadas en el Congreso y en el Senado norteamericano? Eso nos va a afectar a todos y va a ser un ejemplo. Probablemente, desgraciadamente, veamos en Francia un susto con la subida que es evidente del populismo nacionalista que representa ahora Le Pen, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la tertulia, más corta de lo habitual, porque hemos alargado la entrevista con Antonio Pulido, el presidente de la Fundación Cajasol, donde estamos precisamente emitiendo acento andaluz para las 36 televisiones repartidas por andaluz por las 8 provincias de Andalucía. Carlos Rosado, Francisco Morón, Juan Carlos Blanco, Pilar Navarro, los 4 como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias. Mañana volveremos con el escritor de novela histórica Luis García Jambrina y debate de jóvenes políticos, de nuevas generaciones del Partido Popular, de Juventudes Socialistas, de Juventudes Comunistas de Izquierda Unida, de Podemos y de Ciudadanos. Y como siempre decimos, nos sentiremos profundamente orgullosos del acento andaluz.